Sean todos y todas bienvenidas a un programa más del consultorio psicoeducativo online, la herramienta virtual de aprendizaje en todo lo referente a los trastornos del neurodesarrollo, dificultades de aprendizaje, talento o altas capacidades, así también como modificación de conducta. ¿Qué tema tenemos hoy? Dislexia. Esa incapacidad de origen neurobiológico que presentan algunas personas para leer y escribir de manera correcta, sin tener por otro lado una discapacidad asociada en el área intelectual, motriz o visual o cualquier otro ámbito que explique mejor dicho trastorno. Las características fundamentales es una dificultad para la adquisición y uso de la lectura y de la escritura. Específicamente, esa es su premisa, esa es su característica de alteración. ¿Ok? La dislexia como un trastorno específico de aprendizaje en que en la lectura se basa en, es de base neurobiológica, por ende afecta de manera persistente la decodificación fonológica, esa actitud lectora, esa dificultad en leer, en entender, en comprender, ¿no? Entendemos que las letras saltan, hay cualquier cantidad de dificultad, ¿ok? Y el reconocimiento de palabras, fluidez o velocidad lectora. Una de las características puntuales es que vemos que este tipo de estudiante se ensimisma, se retrae, se pone muy ansioso o nervioso al momento de leer, interfiriendo en el rendimiento académico obviamente hay un retraso lector, al menos de 2 años, suele ir acompañado de problemas de escritura y se da en personas con un desarrollo cognitivo normal o inclusive superior. Cuando hablamos de 2 años, imaginémonos un niño de 6, 7 años con una deficiencia madurativa de 2 años menos. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? Estos problemas que presentan estudiantes con dislexia en el aula se concentran en distintas áreas: pensamiento, habla, lectura, escritura, deletreo y o dificultad en manejar símbolos matemáticos. Por eso la importancia de la lectura, pero sobre todo por eso entender los momentos y capacidades de cada estudiante para desarrollar la adquisición de la lectura. Por eso hablamos de motivación, de la parte motivacional, empática, ¿ok? Y entender un poco las características de cada individuo y qué dificultades pudiera presentar. Causas y tipos de dislexia. Tenemos dislexia adquirida, que es aquella que sobreviene tras una lesión cerebral concreta. Hay un daño a nivel cerebral y por ende, como respuesta, se presenta la dislexia, en este caso adquirida. Mientras que la dislexia evolutiva es la que se presenta en estudiantes que de forma inherente presentan dificultades en alcanzar una correcta destreza lectora, sin una razón aparente que lo explique. Allí también es importante entender que cada estudiante tiene diferentes momentos madurativos y por ende diferentes etapas en la adquisición de los procesos, en este caso de lectura. ¿Qué sintomatología presenta? ¿Qué características presenta el individuo que presenta dicha dificultad de aprendizaje? La dislexia presenta una sintomatología común, pero no necesariamente acumulada, ¿ok? Puede presentarse modo aproximación alguna de las siguientes características, como cuáles: en la lectura, confunden letras, cambian sílabas, repiten, suprimen o añaden letras o palabras. Inventan al leer, por no querer quedar mal y por que no sean burlados, empiezan a decir cualquier cantidad de situaciones o no es la lectura que está allí, pero para no quedar mal o para no frustrarse, inventan. Comprenden mal lo que leen, obviamente, se saltan renglones, carecen de entonación y ritmo, se marean o perciben movimientos en las palabras o en los renglones. Imagínense ustedes que las letras les saltan, que las palabras se mueven o bailan. Algo así para que tengamos como un ejemplo práctico. En cuanto a la visión, podría parecer que tienen problemas en la visión e incluso en la audición, pero los exámenes médicos comprueban de que no hay ninguna dificultad, que no hay ninguna alteración a nivel visual ni a nivel auditivo. Puede sorprender notablemente su agudeza visual y capacidad de observación, o por el contrario, le falta percepción profunda y visión periférica, ¿ok? Hacia los lados específicamente. Ambos extremos tampoco suelen ser detectados por los exámenes médicos. En cuanto a la escritura y ortografía, las copias o dictados, vamos a ver inversiones, omisiones, sustituciones o adiciones de letras u palabras. La escritura va a variar, pudiendo ser ilegible, también dificultad para entender lo que escriben
y grandes dificultades para memorizar y automatizar las reglas ortográficas que se presentan o que tenemos a diario o que son una rutina necesaria dentro de los salones de clase. Ya entendiendo que hay un diagnóstico de dislexia y que presentan varias de estas, o estas son sus dificultades constantes y progresivas, es importante comprender y hacer al estudiante sentirse mejor, buscar las estrategias, el trato que yo le voy a dar a mi estudiante, no para que se sienta mal, todo lo contrario, yo profesor, yo tutor, yo mentor, debo hacer las respectivas adaptaciones curriculares para lograr que mi estudiante con dislexia pueda comprender la información que recibe, la pueda adquirir de manera idónea y sea un aprendizaje funcional y no mecánico errático. En cuanto a la coordinación motriz, a menudo sus etapas o gateo al caminar son anteriores o posteriores a lo habitual o ni siquiera gatean y automáticamente caminan. Sí, suelen tener dificultades con la coordinación fina, ¿ok? Atarse el cordón, agarrar el lápiz de manera correcta, trazar, ¿ok? Los cordones, montar en bicicleta, coordinar distintos movimientos, chutar o botar una pelota. Esa atención, esa coordinación motriz también requiere de una atención visual idónea. En cuanto a la matemática y comprensión del tiempo, cuentan con los dedos, a veces los vemos muy inseguros, necesitan, por más que pudieran tener la respuesta a nivel neurocerebral, pero el expresarla, el llevarla fuera es un poco complejo, ¿ok? Entonces, esto en cuanto al cálculo mental, e incapaces de traspasarlo al papel, lo que le estoy diciendo, exteriorizarlo, sacarlo. Tienen dificultades con las operaciones aritméticas o las colocan mal sobre el papel. Ya hablamos que el desarrollo de escritura, de grafía, sean números o letras, va a estar sí o sí alterada. Y en cuanto al espacio, se pierden con mucha frecuencia, si bien algunas veces recuerdan ciertos lugares porque han pasado alguna vez por allí. Limitación de la capacidad para integrar la información de manera global. Al tratar de pasar de una operación cognitiva a otra, se generan en ello dificultades, falta de atención, se bloquean, ¿ok? En cuanto al procesamiento de la información adquirida, pero que interfieren en el procesamiento de la información, ya sea verbal, numérica o visoespacial. Algunas características puntuales en la dislexia. Vamos a entender que es un trastorno del aprendizaje lectoescritor, alteración del neurodesarrollo, discapacidad persistente y específica. Entendemos que hay alteraciones y dificultades específicas en, ¿ok? Coeficiente intelectual normal o alto. No hay ninguna obstrucción a nivel del coeficiente intelectual. Puede ser un coeficiente intelectual normal o por encima. Por ende, es una población que perfectamente puede estar en las instituciones regulares. Que necesita adaptaciones curriculares es muy cierto. Ausencia de alteraciones sensoriales, ambiente sociocultural adecuado, instrucción educativa normalizada. No habla de una educación especial, o que la educación de por sí debe ser especial en la atención a los requerimientos del individuo como individuo. ¿Ok? Motivación y predisposición hacia el aprendizaje. Alta prevalencia entre la población escolar y causa lamentablemente importante del fracaso escolar. Este va a ser uno de los tantos programas que vamos a profundizar en cuanto a la dislexia porque es un tema extenso. ¿Qué características marcan más el estudiante? ¿Cuáles son las metodologías académicas que promueven el avance de las personas con dislexia? ¿Cómo es el monitoreo, el llenado de registros? ¿Qué debemos colocar y qué tipo de actividades son las idóneas? No dejen de seguir el consultorio psicoeducativo online. No dejemos esta herramienta tan importante y sobre todo una información en tiempo real, actualizada y a nuestra mano y disposición. Poco a poco comprenderemos más cómo hacer un abordaje idóneo, ya entendiendo de que está la dislexia presente en nuestros estudiantes y qué tipo de actividades, sin dejar a un lado de trabajar motivación, comunicación asertiva, comunicación efectiva, positiva. Cuando yo conozco las características, en este caso de la dislexia, yo puedo hacer una planificación adaptada a las necesidades de mis estudiantes sin irrespetarle. Todo lo contrario, adecuando las necesidades específicas en sus procesos de aprendizaje. Tenemos mucho por hacer, pero siempre hay que empezar de las bases
de cada uno de estos trastornos, de cada una de estas dificultades de aprendizaje. Feliz tarde.